Araceli Becerril, nuestra especialista en belleza, y está aquí con nosotras, Liliana, para platicar acerca de este tema, que es como tener un spa en casa, cómo renovar nuestra cara, y todo con elementos naturales. Veíamos que tiene carbón, que tiene algas, té verde. A ver, platícanos más, Araceli. Esta es una maravilla, y yo creo que todo mundo necesitamos de repente un momento detox, unos 10 minutos para desconectarnos de todo, y qué mejor si además purificamos y limpiamos nuestra piel. Les cuento un poquito de este nuevo lanzamiento, que son mascarillas de arcillas puras que lanza esta marca L'Oréal París, y que tiene 3 referencias que me encantan, porque además están hechas de 3 tipos de arcillas, que por ejemplo una es lava de Marruecos, que lo que hace es iluminar tu piel. Lava de Marruecos. Lava de Marruecos. ¿Cuál es la de...? Las 3 tienen 3 tipos de arcillas. Muy bien. Kaolin, por ejemplo, es otra de las que tiene, y otra es una arcilla rica en minerales que también absorbe y depura todas las moléculas que se quedan incrustadas en nuestra piel. Porque además, ¿qué pasa? Cuando hace mucho calor, cuando tenemos estrés, cuando hace frío, cuando estamos en la contaminación, ¿qué pasa? Que nuestra piel está expuesta todo el tiempo a estas situaciones. Entonces se va acumulando y va tapando los poros, y todo eso empieza a generar problemas en nuestro rostro, como comedones, demás, o incluso a veces hasta alergias o infecciones, ¿no? Entonces es súper importante purificar la piel, y esta nueva línea que tiene las 3 arcillas puras, además contienen cada una un elemento que es justo la que le da el color. De hecho, podemos ver aquí la roja, que tiene algas rojas, y es excelente, por ejemplo, para la gente que tiene los poros abiertos. Como abiertos. Exacto, porque lo que hace es que también hace una pequeña exfoliación. Entonces la aplicas durante 10 minutos, todas se aplican durante 10 minutos y se retiran con agüita tibia y te queda la piel divina. Y esto va logrando con el paso del tiempo y del uso que poco a poco tus poros se vayan cerrando. Así es. ¿Y esto qué le hace a tu piel? Bueno, de entrada se ve mucho más linda, más uniforme, sin temas de cambios de color, sin tener líneas o cosas que puedan, o sea, como puntitos negros o ese tipo de cosas que de repente, exactamente, que de repente nos afectan la piel y los poros. Entonces, esta es buenísima. Después la otra tiene carbón, que ahorita también el carbón está es un como de moda, que está muy ¿no? de moda. Sí. Y lo que hace es que hace una desintoxicación muy profunda, y además aclara e ilumina la piel, lo cual está fantástico. Aclara e ilumina. Ilumina la piel. Wow, y además, ¿sabes qué me encanta? Que lo puedes hacer en casa. Ahorita la estábamos oliendo, tiene un olor delicioso, es como que entras a un spa, sí, ¿no? Huele como un spa, huele delicioso. Y la verde, que tiene eucalipto, que también huele deliciosa, purifica la piel, pero la matifica. Entonces, todos los que tienen problemas brillositos, está increíble. Ahora, ¿se puede utilizar todas juntas a la vez? Sí, se puede utilizar todas juntas a la vez, porque hay una técnica que se llama multimasking, y es dependiendo la zona, o sea, tu rostro no es igual. O sea, la zona T suele necesitar matificar, entonces aplicas la verde. Normalmente la parte de los pómulos puedes tener los poros abiertos, entonces utilizas la roja, y pues en el resto de las zonas puedes utilizar la negra para iluminar. Entonces es una técnica que además es muy divertida. Hay incluso, no sé si han visto, mucha tendencia de fotos en donde las personas están haciéndose su momento detox y se toman la foto de cómo lo están disfrutando. Y es porque hay que divertirnos mientras purificamos nuestra piel, y más que huele rico, que se siente bien, que la piel te queda divina, súper limpia, y después el producto que le pongas de hidratación se absorbe infinitamente mejor. Después de... Claro, porque cuando tienes súper limpio el rostro, penetra mejor cualquier producto que le apliques. Entonces todo funciona mejor después de ¿Cada un cuánto más detox. o menos podemos exfoliar nuestra piel con estos exfoliantes nuevos? Bueno, no son exfoliantes, son mascarillas. Pero esta sí puede exfoliar, la roja. ¿Cada cuánto te las puedes poner? Nosotros recomendamos que la apliquen 3 veces a la semana, no más de 10 minutos. Con 10 minutos es suficiente, porque luego la gente se la quiere dejar más tiempo porque piensa que le va a hacer más. O sea, con los 10 minutos ya te hizo, Con ¿no? 10 minutos es totalmente suficiente para que limpies tu rostro, te des un momento detox y lo disfrutes al máximo. No, pues ya, mira, la verdad es que es un nuevo lanzamiento, hay que ir a comprarlas, porque además de utilizar nuestras cremas hidratantes y antiarrugas, antes de eso, tener nuestra piel limpia, ¿no? Así es. Y tenemos regalitos. Tenemos regalitos. Estamos regalando 6 kits que tienen 2 referencias.
Para los que quieran, podemos regalar 3 por redes sociales y 3 a los que nos llamen. Muy bien, y entonces todo esto lo pueden seguir en @capital_21. Hasta me pongo nerviosa de que yo también quiero uno, Sara. Claro. A ver, voy a mandar yo el mensaje. Twitter, @capital_21 con el hashtag TCE21. Así que no se lo pierda esta oportunidad de tener un spa en casa y verse renovada, Liliana. Sí, yo sí me lo voy a poner, para que vean. Ahorita vamos a mandar nuestro Twitter también. Gracias, Araceli. Su foto la sube. Mandamos la foto con la mascarilla. Gracias, Araceli.